creo que ya es una prueba superada, pero no así, por ejemplo, en el estado de Guanajuato. Y no obstante eso, hay grandes pendientes de adecuación y debemos de cambiar el chip, definitivo, ¿no? Y poder estar aportando en lugar de restar. Es para adelante y para atrás y para tomar impulso. Eso, bueno, muchas gracias, Juan. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene? Va, y puede pasar el micrófono allá atrás, por favor. Sí, no, te digo. Gracias. Ya se le acabó la pila. O ya le apagaron el micrófono. Sí, no, es que ¿Qué pasó, Ernesto? tanto el comentario de la lista. Bien, Ahora sí. gracias. Bien. Muy interesantes los comentarios. De todos y muy respetables. Respecto del primero de los artículos, 146, por lo que hace a la unión de dos personas, sean del mismo sexo o no. Mi punto de vista personal radica en que es constitucional, como decía por acá el licenciado. Para efectos del presente seminario, más bien lo que entiendo yo es el razonamiento. ¿Cómo destruirlo? ¿Qué argumentar para destruir y decir y convencer nosotros desde este lado del escritorio al juzgador para que falle en sentido favorable? Es decir, que sí es anticonstitucional, que sí va en contra de la moral. Esa más bien sería mi punto de vista. Es decir, desde el punto de desde el lugar, desde la esquina de donde nos toque a nosotros argumentar, depende del cliente. Si es aquel que se quiere unir a otro de su mismo sexo o a otra de su mismo sexo, bueno, nos tocará bailar del lado que nos corresponda, ¿no? Pero es un tema ya muy trillado y que sigue siendo polémico. Debemos estar abiertos al cambio. Mi punto de vista, ha cambiado la comunicación, ha cambiado la economía a nivel mundial, ha cambiado, las religiones tienen que cambiar también, las guerras han cambiado y lo vemos ahora, como decía por acá el licenciado. Está Francia peleando con un monstruo que no sabe dónde está y está muchas veces inmerso en su misma gente, en su mismo país. Entonces, debemos estar abiertos al cambio. Eso es, como decía por acá el otro comentario del abogado, también muy respetable. Se está rompiendo con los, como decía también usted, el doctor, se está rompiendo con los valores. Pero finalmente debemos estar abiertos a que la sociedad está cambiando y el derecho debemos adecuarlo a la forma de vida de la sociedad para hacerle, como decía otro comentario bien atinado también, la vida más feliz al ser humano. Entonces, si alguien decide hacer su proyecto de vida, como ahora los derechos humanos lo rezan, está en todo su derecho de hacer su proyecto de vida que más le plazca, siempre y cuando, decía, hacían alusión acá a Benito Juárez, que no se transgredan los derechos del otro. Hasta ahí, llegando al límite, hasta ahí está bien. Me parece también, ya brincando al segundo de los artículos, 391 que nos mencionaba usted, por lo que hace a la adopción, ahí sí estamos pisando una línea muy delicada. ¿Por qué? Porque, como decía la licenciada también, y como decía el licenciado, no le estamos preguntando al menor, no estamos tomando en cuenta su punto de vista, y pareciera que estaríamos vulnerando el derecho superior del menor del que tanto se habla. Sin embargo, y antes de este comentario, me refiero a cómo va a verse el niño, como decía. ¿Quién es en la escuela? ¿Cómo lo van a ver? Es decir, la sociedad. Oye, ¿quién es tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? Ah, caray, o es mamá o es papá, o son dos mamás o son dos papás. ¿Qué pasa ahí? A mí me parece más bien que la sociedad
es la que nos falta un poco avanzar. La sociedad es la que ve mal este asunto, porque si bien el niño sí estaría recibiendo una mejor atención, una mejor calidad de vida, también es cierto que la sociedad, no, vamos a decirlo, no, sin temor a equivocarme, que lo van a señalar. Ah, mira, es el hijo de, mira, tiene dos. Mucho bullying, ¿no? Lo van a satanizar. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo la sociedad. A mí me parece que más bien la sociedad es la que está mal, y no los derechos que se le deben tutelar a ese menor. Bueno, ¿De acuerdo? Sin embargo, digo, pues estamos en pañales en este aspecto todavía. Habrá mucho para comentar. muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Diga. Adelante, adelante. Sí, bueno, ¿Vamos a hablar? Ah, diga. sin duda alguna veo que las opiniones muy respetables de todos los colegas. Sin embargo, en el aspecto o en el ámbito de legalidad hay que hacer un énfasis muy grande en cuestión de que una ley nace de una necesidad. Correcto. Si bien es cierto, Evolución de la sociedad. así es, el contexto que hoy vivimos es un contexto totalmente distinto a hace 10, 15, 20 o 30 años. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un derecho humano? Digo, si bien es cierto, México, al igual que muchos países, forma parte de los tratados internacionales. Pero esto de los derechos humanos se ha venido cada vez más ventilando, impulsando, y en realidad hemos entrado al estudio para poder determinar qué es un derecho humano. Porque pareciera que finalmente, en aras de protección de un derecho humano, ni siquiera estamos tomando la contextualización en realidad de lo que es la persona, tal como lo establece la ley. Sin duda alguna, no está en tela de juicio, y porque así ya lo considera la Suprema Corte, las parejas homoparentales finalmente están dentro de la legalidad. Ahora, la pregunta sería, ¿los derechos humanos cambian a través del tiempo o simplemente se están reconociendo? Esa sería una de mis preguntas. Y la otra, ¿o acaso los gobiernos no saben qué hacer en función de lo que vienen siendo las políticas públicas deficientes, y derivado de ello están acomodando una cuestión en aras de derechos humanos? ¿Para qué? Para que no exista esa garantía que debe de proporcionar el Estado en función y protección de los menores. Correcto. Eso sería por un lado. Y yo también preguntaría, ¿bajo qué argumento, y tomando en cuenta el bienestar superior del menor, así como los tratados internacionales, cómo se garantiza en realidad el derecho humano? Y fue mi pregunta inicial. Vayamos al fondo. El derecho humano no es únicamente la cuestión de que el niño va a tener un techo, va a tener a lo mejor la posibilidad de ir a un colegio, va a tener la posibilidad posiblemente o incluso de tener una familia. Sí, perfecto. Pero nos hemos puesto a estudiar en realidad bajo la cuestión de ser humano, y sobre todo en la condición vulnerable que representa un menor, si en realidad le genera una afectación. Eso creo que no se ha tocado. Y finalmente, incluso en parejas o en matrimonios convencionales, no es un garante del que tengan papá y mamá. El niño goza de una plena dignidad como niño o como ser humano. Correcto. Entonces, en el hecho de que si ellos viven dentro de una pareja homoparental, existen los estudios a través del tiempo, y a lo mejor no en nuestro país porque es algo nuevo, pero existen países europeos donde esto se ha venido dando. ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados en función de que los niños ahora se estén adoptando dentro de parejas homoparentales lo vamos a ver a lo mejor en 15 o 20 años. Y de ahí la Corte podrá decir, nos equivocamos o fue una cuestión muy acertada. Pero más sin embargo, bajo la deficiencia que tienen los políticos o las políticas públicas que no pueden tutelar ni garantizar el bienestar superior del niño, se lo están sacando de una manera muy sencilla. Te lo doy en adopción y tú encárgate de proteger o tutelar el bienestar del menor. Muchas gracias. Bueno, nada más, pásenle para allá atrás. Dígame, abogada. Bueno, pues yo he observado que aquí se han manejado criterios de carácter religioso como Pepe Méndez, acorde a la religión católica, como Alan Guevara, el licenciado,
que él manifiesta que, en pocas palabras, que la administración de justicia está muy saturada, muy congestionada, y que hay que ir más lejos de los límites o de los confines de la letra de la ley para elastizarla con nuevos razonamientos. Y nosotros, por ejemplo, ya hemos reformado el artículo 1 constitucional y hemos dicho que se le deben de reconocer los derechos humanos a las personas, y sobre todo de forma preponderante lo que más les beneficie. Y por ejemplo, sean las preferencias sexuales que tengan, pues les beneficia tener dignidad humana y les beneficia que se les reconozcan derechos de libertad y de seguridad jurídica, y que poco a poco vayamos desterrando los prejuicios que tenemos de sexo, puesto que actualmente en la sociedad ya se ve el cambio de roles. Evidentemente hay veces que las mujeres son las que salen a ganarse el sustento diario y los hombres asumen roles que tradicionalmente fueron femeninos, como recoger a los niños de los colegios, comprar la comida, prepararla. Ah, no soy el único. Sí. Muy bien, Entonces Alan Guevara sí automáticamente nos hace comprender que tenemos que tener más elasticidad, y que el Estado mexicano tiene necesidad de agilizar la administración de justicia. Y yo, por ejemplo, yo pienso que su finalidad principal es conservar la armonía, el bien común, el orden social, independientemente de las tendencias religiosas. Y yo sí soy partidaria de que se puedan unir homosexuales o lesbianas y que puedan adoptar niños si ellos lo consideran bueno, como dice nuestro compañero, para ser felices, para buscar su plena realización y poder ser personas productivas dentro del ambiente social y poder trascender humanamente la realización plena de sus personalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, abogada. Magistrado, buenos días. Buenos días. Mi participación va relacionada a la pregunta que nos formuló respecto a si el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal es constitucional. Y bueno, seré muy breve. Mi respuesta es sí, y no porque lo diga yo, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta como punto toral la protección de la familia, porque decía la Corte, se ponía como principal función del matrimonio la procreación, y era la limitante que las legislaciones estatales estaban manifestando. Y dijo la Corte, no, se debe proteger a la familia y no que quede como punto medular la procreación. Y de ahí de donde se desprende la constitucionalidad que la Corte dijo para efecto de las uniones de personas entre el mismo sexo. Esa era mi participación. Gracias. Pasa por favor atrás al micrófono. Muchas gracias. Una reflexión rápida acerca de un tema que no hemos tocado aquí, pero que está flotando. Miren ustedes, ¿por qué estamos preguntándonos si es constitucional o es inconstitucional? Cuando la Corte ya lo decidió. Sin embargo, aquí surgen otras preguntas más graves y más serias. ¿Qué es la Corte? ¿Por quién está formada la Corte? Es decir, ¿son seres humanos o son personas con la absoluta jerarquía, conocimiento y demás para establecer una verdad que sea absoluta en un tiempo determinado? Yo digo que no. Yo digo que los señores también comen, van al baño, sienten, ¿sí? Y aun y cuando son semidioses en el aspecto jurídico, y ganan como semidioses, por cierto, porque realmente
son seres humanos. Y como seres humanos, a mí me parece que no solamente es posible que hayan fallado en este tema, es posible que hayan fallado en el asunto que Héctor Alan Guevara Hernández ayer también sacó a colación, y que la verdad aquí fue muy discutido, muy debatido, y todavía estamos convencidos de que la Corte no hizo lo que tenía que hacer, o que lo hizo bajo presiones del Ejecutivo. Eso es un tema que convendría muy bien dejar muy claro antes de salir de esta reunión, pero tenemos que ver sobre qué estamos parados. La Corte ya decidió, es constitucional, pero nos parece, a algunos de los que estamos aquí reunidos, que la Corte se excedió al momento de interpretar. Personas tal y como la legislación civil se había venido dando, es hombre y mujer. No importa que que el matrimonio sea, la definición sea entre dos personas, porque entonces esa interpretación literal es una interpretación a modo, ¿verdad? Como dicen personas, pues entonces Vicente y Juan se pueden casar, ¿verdad? Pero no es matrimonio, será cualquier otra cosa, decíamos aquí. Y hay que buscarle sociedades homoafectivas, correcto, muy bien. Que estuvo contaminado con el asunto de la cuestión de la seguridad social, claro, porque lo correcto sería que si alguna de las dos personas, hombre, mujer, tuvieran seguro social, los beneficios fueran directos. Pero entonces bastaba con decir, se considerará para efectos de la seguridad social que son un matrimonio, aunque no lo sean, pero no equipararlo al matrimonio. Coincido con lo que se ha dicho en relación con el interés superior del menor. ¿Quién le va a preguntar a un niño de 3 meses, de 1 año, de 4 años? Y si le preguntaran, ¿qué le va a decir el niño? A mí me va a llorar, ¿verdad? A mí me parece que tendríamos que saber si nuestros ministros de la Corte, hombres de carne y hueso, falibles como todos nosotros, no se equivocaron, ¿verdad? Y nos preguntaríamos, ¿tienen entonces estudios científicos, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera, que puedan sustentar lo que decidieron? ¿O es porque es moda? Porque estamos de acuerdo, la legislación tiene que ser sobre las bases de lo que existe, no de lo posible, no de lo que yo quiero, no de lo que el legislador quiere. Se tiene que legislar sobre lo que hay. Pero aquí estamos sintiendo que a la sociedad nos están jalando hacia un punto determinado, en lugar de dejarnos que la sociedad vaya poco a poco creciendo, dándose sus propias normas internas, y una vez que se ha generalizado el asunto, entonces sí, lo legislamos. Mientras, es cuestión de política pública, como bien lo dice nuestro compañero. Entonces, la verdad es que este tema, aún cuando ya está resuelto, nosotros quisiéramos saber cómo lo podemos revertir, sobre todo en el asunto de la adopción de menores, que es un asunto gravísimo. Ustedes saben que los peores crímenes que se han dado es entre parejas homosexuales, y ustedes se han puesto a pensar qué va a ocurrir cuando esas dos parejas que se aman intensamente e inmensamente se dejen, bueno, me lo han platicado, esas parejas, perdón, digo lo siguiente, esas parejas ya se están divorciando, hay un divorcio aquí en Guanajuato de parejas que se casaron allá en el Distrito Federal. ¿Qué va a pasar? Ya no les gustó, ¿verdad? Ahora se odian intensamente, inmensamente. El problema
sí tiene que ver con el asunto psicológico y psiquiátrico. Este es un digo, estamos haciéndolo de verdad digerible, pero es un problema muy serio y muy grave. Entonces, el punto es, en concreto, si la Corte se pudo equivocar, ¿cómo revertimos el equívoco de la Corte? Veamos ahorita, muchas gracias, muy amables. Bueno, a ver, Un último comentario. ya, último, ahorita platicamos. De acuerdo a la argumentación jurídica, sí difiero totalmente con el compañero respecto a la Corte. La Corte, afortunadamente, en temas que son tabús, que han detenido los avances científicos de la vida contemporánea, nos ha dado la guía. Por supuesto que no son la máxima maravilla, pero sí tienen la máxima de experiencia, sí tienen la sana crítica, valores que se están entendiendo. Termino. Este tema y otro que está en la mesa del debate, la marihuana. Todos los que estamos aquí sabemos que, por expertos, aquellos que hayamos defendido a alguien que posee marihuana, sabemos que puede salir sin ningún problema. Simplemente declara y sale, de acuerdo a una cantidad que está establecida por la ley. Entonces, la posesión de marihuana es legal. Han entrado a una discusión que se supone que ya está superada, pero la Corte es quien ahorita en una tesis dijo esto, y hoy ya tenemos una discusión. En políticas públicas, el Estado, los partidos y aquellos políticos que les interesa mantener a un pueblo sin educación, aletargado, subyugado, en pocas palabras, apendejado. Entonces, la Corte ha definido situaciones que nos han dado luz, nos han dado camino. Y por supuesto que los que estamos aquí somos gente que nos hemos dedicado parte de nuestra vida a estudiar, a defender o a acusar. Eso es todo. Muchas gracias. A ver, ya últimas dos para poder seguir. Diga. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Ya para concluir con este tema y ahorita platicamos. Gracias, doctor. Aquí en mi comentario iré encaminado que, bueno, pues aquí el tema es la argumentación jurídica. Es correcto. Primero. Segundo, el tema se ha desviado un poco. No, me parece, abogado, que no, porque precisamente esto es, miren, yo le agradezco mucho a don Antonio ahorita que se levantó y me decía que el respeto, a mí me parece muy bien porque estamos en un foro. A ver, si somos magistrados somos 5 y tenemos opiniones encontradas, los míos son 11, los magistrados a la superior son 7 y discuten y se tiran. Es que es muy válido tener opiniones encontradas. O sea, digo, no, a mí no me molesta que me digan, oye, es que yo estoy en contra de esto, en contra del otro. No, bueno, pues es que es tu opinión y es la mía. Y como también decía don Antonio aquí, el tema es, tu derecho llega hasta donde termine el mío, o el tuyo comienza cuando, el mío comienza cuando termine el tuyo. O sea, esto es muy válido. Y este tipo de discusiones, como yo les decía ayer, nos llevan a la reflexión. ¿Por qué? Porque al final del camino, abogados, me parece que mi tarea, el día de hoy y el día de ayer, es no traerles conceptos que ustedes puedan agarrar a Turmin, a McCormick y ver qué es argumentación. No, a ver, mi idea, si ustedes me lo permiten, es transmitirles algunos ejemplos, algunos temas con la definición gramatical, la definición científica, la definición que ya está, cómo se aterriza, y efectivamente esto es lo que necesitamos, crear argumentos. Y aquí podemos escuchar a todos los abogados que hablaron, a las abogadas que hablaron, que si la felicidad, que si las parejas homoparentales, que si son valores, que si es moral, que si es cultura, que si es ético. Bueno, escuchamos miles de temas. Que si la Corte lo hizo bien, que si la Corte lo hizo mal, que estamos en boga de los derechos humanos, que si hay que permitirlo, que el respeto. Bueno, al final del camino, permítanme decirles una cosa. Aquí el abogado también se levantó, dijo algo muy interesante. El derecho del menor, el derecho superior del menor. Y fíjense ustedes, por cierto, bien. Y por cierto, el tema es la contrastación. Para unas cosas tendremos que ser mayores de edad para tomar nuestras decisiones. ¿Como cuáles? Miles de decisiones. En el orden jurídico vamos a ser mayores de edad en México a los 18 años, en Estados Unidos a los 21, para suscribir un documento, para acabar pronto y en todas las implicaciones jurídicas. Pero resulta en que para que me adopten
respetando mi derecho humano, eso puede ser desde el mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 6 años, 10 años. Entonces aquí entraríamos a un tema de principios, o sea, ¿cuál? La mayoría de edad, ¿para qué temas? Y que me adopten, o sea, sin mi consentimiento y siquiera, o sea, soy un bebé de, como decían, a los 3 meses lloro, o sea, ni siquiera sé articular palabra. ¿Me explico? Entonces es un contrasentido el tema, pareciera. Entonces mi tema, lo que yo les quiero transmitir es que veamos cómo han penetrado los derechos humanos a nuestro país, a nuestro orden jurídico normativo. O sea, el abogado, no ahorita me regreso. Lo que decía el abogado allá atrás tiene mucha razón. Usted me dijo que cómo podrían los derechos humanos, o sea, hasta dónde, o sea, ¿qué es un derecho humano? Bueno, dicen, es que el derecho humano es con el que naces. Entonces, si nos vamos a la Constitución y como los operadores jurídicos decimos, es que es un derecho humano, perdónenme, es que ahora basta, se los dije ayer, el tema es, no es, el derecho humano primero nació con que los derechos humanos son lo que nos vino a resolver el día, ¿no? O sea, a ver, ya, formamos parte porque me están respetando mi derecho humano. No nos bastó con un derecho humano, ahora lo hemos, fíjense ustedes, tan rápido, lo hemos ido dosificando. Y ahora, si no mal entiendo, vamos hasta en la 5ª generación de derechos humanos. Y entonces vamos a entrar a una colisión de derechos humanos, a un caso particular. Usted, abogado, tiene un derecho de 1ª generación, pero yo tengo uno de 2ª. Y el abogado va a decir, no, espérense, ustedes dos están mal porque yo tengo uno de 3ª. Y don Antonio va a decir, no, yo tengo uno de 5ª generación. Entonces, tu derecho humano es mejor que mi derecho humano. Y nos estamos enredando en un tema complicadísimo. Ese es el tema. Entonces, al final, el abogado que me hizo el comentario al principio, me decía que ayer yo le decía el tema del padre, de la iglesia, y que ahora de los niños, y que el derecho humano. A ver, creo que ayer no me expliqué con él, porque, a ver, el padre en ningún momento fue sancionado. Pues no, entonces ¿qué derecho humano se le afectó a ninguno? Ahí no estábamos hablando de derechos humanos, él dio su misa y se acabó, y se la dio a Juan, a Pedro, a Luis, y eso fue, le dio lo mismo. Y él pudo decir lo que haya querido decir. El tema es, si yo soy candidato a un cargo de elección popular y estoy jugando con las reglas electorales, yo debo de jugar con las reglas electorales. Si yo voy a jugar canicas, juego con las reglas de la canica, no voy a jugar con las reglas de las damas chinas. Entonces, me parece que ayer no le transmití bien el tema de que el derecho humano, ahí no se estaba violando ningún derecho humano. Tú infringiste un principio constitucional electoral. ¿Qué tienes que hacer tú en la política llevándolo a la iglesia? Separación iglesia-estado. ¿Qué tienes que hacer? A ver, si tú adoras a la Virgen de Schoenstatt, o a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de Zapopan, o a la que ustedes quieran, ese es tu tema, libertad, de lo que tú quieras, de culto religioso, eso no tengo ningún problema. Pero si tú estás ahorita jugando con temas electorales, no te acerques a la iglesia, no hagas uso de la iglesia. Y me parece que ayer que platicábamos, no les concluyó una parte donde les quise hacer la referencia. Los Cabos es uno de los municipios más importantes del país por todo lo que recauda, por todo lo que ingresa económicamente. Posteriormente al caso Llorétoro, Michoacán, fíjense ustedes cómo vamos razonando, como bien lo decía el abogado. ¿Cuál es su nombre, abogado? No, el abogado, el que me dijo del tema, no don Vicente, usted abogado, que me dijo los derechos, sí. Alfredo Torres. El abogado Alfredo. A ver, fíjense cómo hemos evolucionado. En 2006, en Llorétoro, Michoacán, dijimos, el señor violó un principio constitucional, rector un principio constitucional electoral, separación iglesia-estado. No tenía nada que hacer siendo un candidato, estando dentro de la iglesia, separación iglesia-estado. Les pongo un ejemplo. Los que somos aspirantes a ser magistrados federales, a magistrados regionales, ahora con esta recién convocatoria, dice, bueno, perdónenme, en el 2012 decía, esta convocatoria no lo dijo, decía, y desde el momento de que la emisión de esta convocatoria se prohíbe hacer gestión alguna de los aspirantes con los ministros, o en su caso se entenderá por descalificado. Oye, ¿me están violando mi derecho humano?
Pues yo vine a la Suprema Corte a platicar con un ministro. A ver, amigo, usted está en un proceso para ser electo por los ministros de la Corte. Y aquí está la restricción expresa. Usted no puede en este momento porque usted es candidato. Ah, bueno, yo no soy candidato, yo puedo ir. Entonces yo no puedo jugar con unas reglas. O sea, yo no puedo violar las reglas a lo que yo estoy jugando. Entonces yo alegaría, me están violando un derecho, ¿por qué me lo van a violar? Yo estoy jugando con unas reglas. Entonces si yo no soy candidato a ese cargo de elección, o a ese proceso de selección de ministros, bueno, yo puedo ir libremente, a mí no me va a aplicar. Entonces, si yo consiento esas reglas, bueno, me parece que esas reglas me deberán de aplicar. Pero bueno, ya no me interrumpo. A ver, dígame, para concluir el tema, dígame lo que me iba a decir, abogado. Gracias. Se trata de lo siguiente, señor doctor. Parece, para allá iba, o sea, era una forma de introducir mi tema, ¿no? Estamos hablando sobre argumentación jurídica, pero tal parece que pretendemos circunscribir los derechos humanos, que son tan amplios, ¿sí?, al simple sentido de que si un muchachito se puede casar con otro muchachito y una muchachita se puede casar con otra muchachita, cuando hay problemas más graves y más severos, ¿sí?, en nuestro país, que hay que atender y resolver. ¿Sí? En determinado momento, pues hay 43 desaparecidos con toda la impunidad, hay desapariciones forzadas, hay ejecuciones extrajudiciales, hay un tema de genocidio sobre la población, ¿sí?, a nivel nacional. Esto para mí representa una situación muy grave: el hambre, la miseria, faltas de trabajo, corrupción del gobierno, casas blancas, casas rojas, amarillas, la población muriéndose de hambre, el gobierno fiscalmente sobre la población, a manera de hostigamiento. ¿Qué acaso eso no son derechos humanos que primero hay que hacer valer? Y primero que hay que atender y concientizar a la población, y concientizarnos como abogados, que es parte de nuestra responsabilidad social, tener que atender. Sí, claro. Entonces, para mí, es el abogado con políticas públicas. Sí, pero con el empuje de la sociedad. Miren, yo nomás hago un paréntesis. Nada más termino. Dígame. Por favor. Sí, no, adelante. Sí, gracias. Entonces, en determinado momento, me parece a mí que los derechos humanos se quieren circunscribir a eso, a que se case un muchachito con otro muchachito y una muchachita contra con otra muchachita, cuando realmente, por eso la señora Luna Ramos, la ministra Luna Ramos, le huyó a hacer el engrose del caso Radilla Pacheco. Sí, ¿por qué? Porque dentro de una de sus expresiones manifestó que dice, bueno, si nosotros aprobamos esto, todos vamos a ser responsables. Claro que son responsables, y son responsables, como decía Vicente, en la medida que se les paga también. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Sí. Pero, sin embargo, tenemos un Estado en los 3 niveles de gobierno y en las 3 esferas de gobierno, me parece irresponsable con la población y a quien deben de servir. Lo dejo en la mesa. El tintero, perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Abogado. Doctor, buenos días. Buenos días. Gracias por esta cobertura que hace para recibir ideas respecto al tema que nos están impartiendo a través del seminario. Voy a poner un ejemplo muy sencillo respecto a la adopción y al matrimonio. Hemos olvidado los usos y costumbres. Hay poblaciones que hemos hecho a un lado prácticamente de manera muy drástica. Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero. Y en el territorio mexicano hay diferentes pueblos y naciones, no tribus, no indígenas, sino pueblos y naciones. Usos y costumbres. Cuando una persona es homosexual
ellos mismos resuelven sus problemas de manera interna. Cuando hay niños que están en el abandono por sus padres, que por sus padres murieron, el presidente municipal hace uso de sus facultades, convoca y a los familiares les otorga en adopción al niño. Estos valores creo que vale la pena que se retomen, porque muchas de las veces el problema se genera cuando el niño no tiene familiares o los familiares no tienen acceso a la pareja o al matrimonio por cuestiones de orgullo, por cuestiones de ignorancia o por sencillamente cualquier cosa que los hacen separarse de manera muy drástica de la familia. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos en la ley de niños, niñas y adolescentes que el obligado principal es el Estado y en manera de prelación es el que debe proporcionar esos beneficios al menor? Pero tal parece que el Estado quiere quedar al margen de esa obligación y ha manejado esta situación de adopción de menores en cuanto a las parejas homosexuales o lesbianas, cuando él tiene la capacidad económica para poder generar centros de atención a los menores y que ellos en la medida que vayan creciendo puedan decidir y tomarle parecer sobre lo que el Estado ha generado a través de las diferentes leyes, porque el niño, pues, hemos oído aquí que efectivamente es razón, interés superior del menor. ¿Y dónde está el niño que deba ser oído? ¿Cuál es la opinión y el sentir de él en cuanto a que le pongan dos personas del mismo sexo? Y, pues, bueno, ¿quién es él? ¿Por qué el Estado obliga al menor a través de esta situación? No sabes qué, vete con ellos, cuando ellos no tienen realmente ninguna idea de lo que están haciendo. Es mi participación. Muchas gracias. Pues bueno, miren, aquí para cerrar el tema del matrimonio, que yo sabía que iba a dar mucho cómo platicar. Efectivamente, fíjense lo que decía aquí el abogado. México, de acuerdo a los estudios que ha hecho la OEA, a las encuestas, somos una población feliz. Según la encuesta, los mexicanos tienen un alto índice de felicidad en relación con lo que decía don Antonio. Ahorita se me vino a la mente. Y lo acaba de decir ahorita el secretario para la democracia de la OEA, amigo Guerrero Aguirre, el ex consejero del IFE. Y él traía, claro, pero él en los ejercicios que hacía, el estudio que hizo la OEA, él decía, pero estamos inconformes con nuestro sistema de gobierno, con nuestra democracia. La pregunta y la reflexión que él hacía no es mía, es de él. Y él decía, la pregunta es, todos le tiramos al gobierno, todos le tiramos a los políticos, todos le tiramos a los diputados, todos le tiramos a los que hacen las leyes. La pregunta es, ¿cuántos ciudadanos estamos inmersos en el tema de vigilar? Yo preguntaría aquí en este auditorio, yo hago la pregunta que él hizo en el auditorio en el que estoy. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo sé cuánto es el presupuesto del municipio de León? Yo sé cuántas personas trabajan en el ayuntamiento. Sé cuántos son de base y cuántos son de confianza. No, pero depende del presidente municipal, porque cada vez tiene un partido por mundo. No, sí, pero me imagino que en el capítulo mismo. Perdón que te lo diga, yo estoy cansado que digan, si tú te portas bien, te va a mejorar este país. No es cierto. Sí. El problema es que la estructura política y económica está cumpliendo, ¿sí? Delincuencia organizada, delincuencia institucional, ha crecido la miseria y estamos en un problema serio de falta de Estado de Derecho. Sin duda. Había un presidente de la República que decía, ¿qué le falta a México? 3 cosas. ¿Sí? Después de haber sido presidente. Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Y ahí caben los 3 poderes. Por eso la Suprema Corte de Justicia debe ser autónoma y debe de poner límites. La Contraloría debe ser autónoma. La Procuraduría deben de ser autónomas. ¿Sí? Y debemos de exigir, no a cualquier funcionario, a todos, hasta el presidente de la República, ya basta.
Pero no hablamos de democracia y no le podemos echar la culpa a si yo sé cuánto presupuesto, no. Cuando el 60% de mi país difícilmente sabe leer y escribir, y a veces hasta nosotros de profesionistas. O sea, por ahí por ahí no debe ser la plática. La plática es tu Estado, tu gobernante, ¿sí? Tu partido político, tu sociedad religiosa, ¿sí? ¿Cómo estás manteniendo un poder en base a la deshonestos, pues, en base a permitir que exista delincuencia y a veces con situaciones que la misma ley lo provoca? Y ahí yo lo único que digo, ¿sí? Pero no creo que por ahí sea. No, el tema es, mi comentario ven razón a esto. A ver, como estábamos diciendo yo retomando los comentarios es, de acuerdo a la OEA, los estudios de la OEA somos una población feliz, tenemos un alto índice de felicidad en la encuesta. ¿Cómo lo hicieron? No me lo pregunto, lo tendrá la OEA ahí y yo la conseguiré y se las envío al que guste. Primero. Segundo, somos un país con mayor nivel de desigualdad. Eso sí, definitivo. Y también está en el estudio. Tenemos un país de desigualdad. También tenemos un país, como lo decía el abogado, que nos faltan políticas públicas. Pero miren, este tema, como yo les decía, les dije una cosa al principio de la plática del día de ayer. Y les dije que para mí, en una opinión personal, si hoy en día los derechos humanos han crecido tanto y nos han dado tanto para argumentar, para llevar a la mesa, todo es argumentar, todo es decir. ¿A poco no cuando ustedes llegan tarde a la casa y la señora les pone una revolcada como a mí, no le están argumentando y se están defendiendo? Estamos argumentando. O sea, cuando vas al trabajo y tienes que discutir algún tema, estás argumentando, estás diciendo, todo está en el tema de argumentar. Y si los derechos humanos hoy en día irradian todo el estrato de la vida nacional del ser humano, como yo les decía ayer, me parece que los derechos humanos, el ente central, el eje central, el motor de los derechos humanos es la persona y sus intereses. Bueno, entonces si es la persona y sus intereses, precisamente lo que dice el abogado, usted, es todos esos esfuerzos del Estado, concatenado con lo que dice el abogado, son las políticas públicas que deben dirigirse a la persona y quitar estos temas, como lo relacionábamos ayer, de todos los temas técnicos, para la apertura en la cancha de los operadores jurídicos, de lo que nos interesa en la materia, de lo que estamos haciendo ahorita, para poder llegar a resolver los temas de una mejor manera. Dígame, abogado. Ahí está el... Sí, mire, mi comentario va encaminado a esto. Precisamente los derechos humanos, que usted me acaba de mencionar, gravitan sobre la dignidad de cada persona. Bueno, y se nos olvida, a ver, vamos a recapitular un poco. Estamos hablando de una argumentación jurídica. Sí. Entonces, para poder llevar a que se cumpla el fin de la argumentación de este seminario, se ha mencionado, por ejemplo, que las mujeres cuando van en bicicleta o cuando votan, ahí no se dijo, hacía usted alusión a lo pasado y que ahora no decimos nada cuando a futuro pues ya se cumple. Pero se les olvida una cosa, que el derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes, es lo que trasciende en segundo plano y que debería ser más importante de la unión de dos personas del mismo sexo. Porque realmente la Suprema Corte ha emitido sendas sentencias y jurisprudencias, pero en este tema se les ha olvidado algo bien importante, que es la experiencia. No han tomado la experiencia, por ejemplo, de otros ciudadanos que han sufrido los efectos de ser adoptados por personas del mismo sexo. Ahí le hago un paréntesis, lo que por ahí decía un abogado. Bueno, tal vez en 20 años veamos que esos que fueron adoptados, sí, pero podrán decir que no. ¿Por qué esperar 20 años si la Suprema Corte tiene el suficiente recurso como para
hacer esos estudios. Por ejemplo, un niño, usted nos ha entrevistado, por ejemplo, a menores que fueron adoptados y que ahora son ya gente pensante y que manifiestan el daño psicológico, el daño psiquiátrico, la ansiedad, la depresión, la angustia, de ver a un padre que se anda poniendo los calzones del otro, ¿verdad? De ver toda la homosexualidad, lo que representa el ejemplo. Hay una parte bien importante. ¿Cómo diferenciamos a un árbol de otro? Pues uno de manzanas porque da manzanas y otro de peras porque da peras, o sea, por el fruto. Entonces, si el hijo es el ejemplo vivo del padre, porque hasta los docentes lo dicen, los educandos, los niños, son el reflejo de lo que ven en la casa. Entonces, imagínense nada más el daño que se le genera a ese tipo de personas que el Estado permite, en su afán de incumplir su obligación real de tutelar los derechos del interés superior del menor, bueno, de las niñas, se les olvida. Y es una incapacidad real que pocas veces se señala. Miren, para puntualizar, quiero decir, en este país hay dos cosas gravísimas que le han dado al traste al país. La primera, todos lo sabemos, es el gravísimo nivel de corrupción. Y el otro, yo creo que es peor, es que gente sin preparación esté asumiendo puestos que están decidiendo el rumbo del país. Podemos hablar de ministros, de magistrados, de jueces y de todo lo que está obligado a presidente de la República y de todos los que están obligados a proteger el interés de los niños, de las niñas, y no permitir esa atrocidad como es la adopción. Que se casen, que hagan lo que quieran, pero el menor están obligados a tutelar verdaderamente los intereses del menor, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias, abogado. Bueno, ahí nada más hago un paréntesis. A ver, nada más para concluir su tema. Le paso el micrófono al abogado, por favor, y después al abogado. A ver, la idea es, precisamente, eso les decía yo. A ver, fíjense, nosotros somos operadores jurídicos, ¿estamos de acuerdo en esa parte? Ok, somos operadores jurídicos. Pero yo lo voy a relacionar con un tema, el voto. ¿Cuántos, seamos honestos aquí, levanten la mano, por favor hagamos un ejercicio, donde digan, a ver, yo no voy a votar porque me da flojera, porque son los mismos, porque no son los candidatos que yo quería, porque va a ganar el que siempre es el partido que gana? A ver, lo hemos pensado en muchas ocasiones. Entonces, me parece que ese es el quid del asunto, porque ustedes son operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque están operando las demandas de sus clientes, en la gran mayoría de abogados litigantes. Y nosotros somos operadores jurídicos que vamos a resolver y vamos a tratar de dirimir el conflicto de la mejor manera con las herramientas que tenemos. Pero el tema es, ¿quién hace las leyes? ¿Y de qué extracción son ellos? Porque ni ustedes ni nosotros somos electos por el voto público, ni ustedes como abogados ni nosotros como magistrados. Entonces yo creo que el quid del asunto es fijarnos en quién vamos a votar. Y es lo que usted dice, abogado, fijarnos en que ellos tengan la capacidad para poder estudiar las leyes, estudiar las normas y plantear unos buenos códigos y buenas reformas y buenos planteamientos para hacer buenas políticas públicas y que lleguen al Estado, para que las podamos nosotros, tanto ustedes solicitar como nosotros aplicar. Entonces me parece que aquí todos, si podemos dar cuenta, todos tenemos una influencia impresionante a los derechos humanos, sin duda, pero además una gran responsabilidad de poder aplicar lo que nosotros tenemos a la herramienta para poder aplicar. Entonces, ¿de qué nos puede servir? Perfecto, voy en esto. ¿De qué nos puede servir el tema de tener leyes que son estériles? Leyes que no van a hacer posible materializar ni en una sentencia para darles, ni a ustedes tener herramientas para podernos pedir. Entonces me parece que ahí está el quid del asunto y ese tema no hay que dejarlo de lado. Por eso me parece, no es porque yo esté en la materia electoral en esas áreas de la vida, he estado en administrativo, he estado en civil, en el Poder Judicial de la Federación 15 años y he visto amparos. Bueno, hoy me tocó por gran fortuna estar en el electoral desde hace 9 años. Entonces digo, a ver, al final del camino es poder transmitir, poder recibir y poder hacer uso de las herramientas jurídicas. Pero créanme que muchos de los temas
después del receso platicaremos, ya para ahorita irnos al receso que me dicen esto, platicaremos del tema de género, que es un tema también que hace la apertura. Cómo ha ido evolucionando y qué herramientas hemos tenido y lo que ha producido el tribunal y la corte, cómo nos ha ido el legislativo. El legislativo es el que hace las normas. Perdón, ahorita les doy el uso a la voz, nada más les voy a leer 2 parrafitos de lo que dijo la corte, insisto, me parece que algunos abogados pensaban que yo lo decía, no lo digo yo, así lo resolvió la corte, y esto fue lo que dijo la corte, y debemos, como yo les dije al principio de la plática, hacer a un lado los tabús, los valores que cada quien tenga, la idea que cada quien tenga, la moral, la educación. Ese es otro boleto. Aquí es un tema jurídico. A ver, ¿esto es constitucional o no? ¿Se permite o no se permite? Fíjense, en este asunto se reconoció la constitucionalidad de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, en el primero de los cuales se redefine el concepto de matrimonio para establecer que es la unión de 2 personas. Aquí difieren de lo que dice usted, abogado. Hombre, mujer, matrimonio entre un hombre y una mujer, la unión entre 2 personas, un hombre y una mujer. Aquí, adiós. Aquí ya hoy en día es un concepto de matrimonio para establecer que es la unión de 2 personas. Y si nos encontramos ante un texto normativo, a un dispositivo legal que dice unión de 2 personas, me parece que ahí rompemos con el esquema que muy bien decía el abogado. No es entre hombre y mujer, 2 personas. 1. 2. Dice, con lo que comprende no solo a las parejas heterosexuales, sino también a las del mismo sexo. Mientras que en el segundo, a raíz de esta redefinición del matrimonio, implícitamente se establece la posibilidad de que los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo puedan acceder a la adopción de menores. Eso fue, en pocas palabras, lo que articuló el 146 en relación con el propio 391. Y nada más les doy el último extracto, es una fichita informativa, si quieren se los puedo dejar. Dice, en lo que interesa, dice, se propuso reconocer la constitucionalidad de la adopción por parte de matrimonios entre personas del mismo sexo, en razón esencialmente de que la norma fundamental del país protege a la familia como tal, sin importar su estructura. Eso dijeron los ministros, eso no lo digo yo. Y no solo a un tipo de ideal de esta. Además, se consideró que no era factible reconocer la constitucionalidad de los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo sin otorgarles el derecho a formar una familia.